escucha? Sí. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rossi, soy kinesiólogo, docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida en representación a la escuela y al Centro de Estudiantes de Kinesiología, con quienes también estamos organizando estas instancias de conversación. Esta ya es la tercera fecha de 4, y es una fecha muy especial porque tenemos un invitado muy especial, el kinesiólogo Cristian Rosales, kinesiólogo graduado de la Universidad de los Andes, es terapista ventilatorio, certificado por el Consejo Latinoamericano de Terapia Respiratoria. Recientemente finalizó con éxito su proceso de magíster en fisiología por la Universidad de Barcelona. También es diplomado en paciente crítico por la Universidad Católica. Es miembro activo de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y actualmente trabaja en la UPC de la Clínica Universidad de los Andes y es docente de la Facultad de Medicina de la misma universidad. El día de hoy estaremos hablando de kinesiología intensiva, un tema que los mismos alumnos de la universidad propusieron como tema importante, tema donde todavía hay muchas dudas en relación a cómo es el desarrollo, cómo me puedo formar, cómo llegar a trabajar en una unidad de alta complejidad, y también aprovechar de saludar a Yanina Caprile, que va a estar con nosotros, ella es alumna de la Escuela de Kinesiología, representante del Centro de Alumnos, y nos va a estar acompañando también en este conversatorio con Cristian. Aprovecho de informarles que para realizar preguntas a Cristian está habilitado la sección de preguntas y respuestas, y además les pediría que por favor completaran un cuestionario que se va a enviar por el chat para proponer temas, para dar su comentario en relación a este tipo de instancias. Bueno, Cristian, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafael. Feliz de la invitación, le agradezco a ti y a los alumnos que propusieron el tema. Así que muy contento de poder colaborar con las dudas que hayan estado surgiendo, sobre todo en este periodo de pandemia, que ha estado un poquitito más en boga el rol del kinesiólogo trabajando en una unidad de cuidados intensivos, que para la gran mayoría probablemente es un tema desconocido o no está muy claro qué es lo que hacemos nosotros en esas unidades. Así que le agradezco mucho la invitación, así que y dispuesto a todos a aclararles dudas o lo que quieran ir preguntando. Aquí estamos, así que felices de poder ayudarlos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y sin lugar a dudas va a ser una conversación súper enriquecedora, y también Yanina tiene varias preguntas para hacerte. Bueno, la primera pregunta es bastante amplia, es preguntarte un poquito dónde estudiaste, preguntarte cómo fue esa experiencia, si volverías a estudiar en la misma universidad, no le va a acusar a nadie, por si acaso, así que tranquilo. Y desde tu perspectiva ahora como profesional,
¿qué crees que les falta por mejorar a las escuelas de kinesiología en general, no solamente a tu alma mater, a tu casa de estudio? Sí, bueno, hay un poquitito de conflicto de interés ahí. No, pero Tranquilo, en no le acusar a realidad, nadie. en realidad, a ver, yo salgo, yo vivía en La Serena y ingreso a estudiar el año 2011 a la Universidad de los Andes. Era en ese momento la segunda generación que recibía alumnos en la universidad, así que fue un poquitito una apuesta por el proyecto más bien de la Facultad de Medicina, qué gran conocimiento por cómo se estuviesen haciendo cosas en la escuela, porque estaba recién partiendo, así que fue un poquitito una apuesta y conversaciones un poco con las personas que estaban en ese momento a cargo de la escuela. Decidí jugármela finalmente por este proyecto, tomando en cuenta también la gran experiencia que tenía en la Facultad de Medicina en el fondo. Por ende, no, era muy poco probable que fuese un proyecto deficiente. Y cuando ingreso me doy cuenta que gran parte de, de profesores destacados en el área de la kinesiología del país estaban ya formando esta escuela, y, y además darnos cuenta que muchos de los profesores que habían formado la escuela de medicina, que también fueron parte de nuestra formación en los primeros años. Durante el proceso, bueno, un proceso que la verdad a mí yo estoy muy orgulloso, feliz por algo también. Mi objetivo fue seguir trabajando en esta institución, tanto en la universidad como ahora actualmente en la clínica de la Universidad de los Andes, y muy acompañado a los profesores. Creo que es una escuela que permite un gran contacto con, fuera incluso del horario de clase, con la experiencia de los profesores, poder ir compartiendo dificultades, tener un buen acompañamiento desde el punto de vista de asesores académicos, que la verdad hacen un poco de la vida universitaria desde el punto de vista académico más sencillo, pero además una forma muy, por decirlo muy fácil, de poder generar redes y poder ir conociendo cada vez más gente de esta área, de este ámbito en el fondo en el que nosotros estamos estudiando. Cualquiera sea el área. Creo que tuvimos durante la formación en la universidad eh, cuatro pilares muy fuertes de formación, tanto en neurorehabilitación, en el área musculoesquelética, en el área deportiva y en el área cardiorrespiratorio. Y durante ese proceso uno va viendo claramente hacia dónde uno se va moviendo, hacia cuáles son las áreas que a uno más le gustan, pero tomando en cuenta siempre en gran medida todas las áreas para salir de la forma más completa posible. Y después uno finalmente al salir va forjando su camino más especializado. Así que eso, yo entré el 2011 a la Universidad de los Andes y salí el 2015 de la Universidad de los Andes. Y fue un paso, la verdad, guardo muy buenos amigos hasta el día de hoy, y también con profesores que seguimos en contacto siempre. ¿Y A mí cómo fue el paso para llegar al área de la kinesiología intensiva? ¿Fue necesario algún tipo de posgrado, algún tipo de formación anexa? ¿Y cuál fue la principal motivación? Súper, Janina, sí, buena pregunta. Existen varias formas de llegar. Eh, la verdad, en ese sentido, yo me siento algo afortunado, eh, porque pude ingresar rápidamente a tener experiencia laboral gracias a los internados que yo tuve. En el área, yo creo que ya a partir de cuarto año estaba bastante definido que me gustaba el área de intensivo y cardiorrespiratorio. Y cuando ingreso a realizar los internados, creo que tuve una muy buena experiencia en esos centros y me permitió poder seguir trabajando una vez que terminé y saqué el título. Em, Cuando ya te conocen un poco en un centro, se hace más fácil. Sin embargo, durante el periodo de internado, cuando uno quiere postular, sí o sí tiene que tener alguna certificación. Y existían en ese momento, creo que hasta el día de hoy se mantiene, algunos cursos de kinesiología intensiva que certifican algún grado de formación, si bien no era en ese momento ningún diplomado, ningún grado académico, correspondía por lo menos a una formación anexa a estudiar la propia carrera. Y lo que yo hice en ese momento fue, la universidad ofrecía
la mención, o sea, los últimos 4 meses, uno elegía el área al que quería seguir desarrollándose y practicando. Y durante esos 4 meses, yo, siendo interno, ingreso a este curso para certificar competencias, eh, que duró aproximadamente también alrededor de 3-4 meses, a la par con lo que yo estaba haciendo el internado, que en ese momento fue en el Instituto Nacional del Tórax, al cual yo creo que le debo gran parte de mi formación, gran parte de las posibilidades laborales, de la experiencia que me dieron y de profesores que yo creo eh, que los guardo, pucha, con mucho recuerdo, con mucho cariño, porque son personas que me enseñaron un montón y a un nivel de exigencia también muy alto, muy alto. El Instituto Nacional del Tórax probablemente es una de las grandes, de los grandes convenios que tiene la universidad, porque es un centro de referencia en todo lo que corresponde a cirugía cardiotorácica en el fondo. Es un hospital grande, público, con una gran cantidad de pacientes, pacientes muy complejos. Entonces, el estar ahí, viviendo esa experiencia como interno recién, y estar cursando a la vez un curso de formación complementaria en el área, eh, la verdad me permitió salir con una experiencia un poquitito más alta para poder postular un trabajo, que yo creo que todos sabemos que en estos momentos es súper difícil postular a los trabajos porque te piden experiencia y uno recién salido es difícil, y sobre todo un área de alta complejidad que muchas veces, no solamente por los kinesiólogos, sino que el equipo en general es un poco reacio si es que ingresa una persona con poca experiencia o lo ven muy joven. eh, es difícil entrar, no solamente por un tema administrativo, no por un tema solamente de selección de personas, sino por un tema también de cómo uno puede llegar a ser recibido en esas unidades. Y como te digo, mi primera experiencia fue ahí, hice mi internado, y cuando termino mi internado me ofrecen comenzar a cubrir las vacaciones en el Instituto Nacional del Tórax de los colegas, y finalmente me quedo ahí trabajando una gran cantidad de tiempo, hasta que comienzo ya teniendo un poquitito más de dinero juntando con este trabajo, uno comienza ya a realizar su formación de manera más formal, por así decirlo, y a tratar de buscar más horas laborales para ir ganando más experiencia. ¿Qué fue lo que hice después? Después, bueno, harta certificación en ventilación mecánica, principalmente en la Universidad de Chile, tanto en ventilación mecánica invasiva como no invasiva, manejo de traqueostomía, también en la Universidad de Chile, que son cursos relativamente, son breves, pero que para partir son muy útiles como herramientas para uno para poder desenvolverse en un área de intensivo. Y ya una vez realizados esos cursos, decido yo ingresar a un programa de diplomado. Y en mi experiencia creo que es una buena decisión primero realizar cursos y después realizar diplomados, ¿ya? Entiendo que hay personas que tienen distintas visiones con respecto a eso, que de repente piensan mejor hacer un diplomado rápido y para poder certificar algo más potente, pero bueno, yo también tuve la suerte de poder estar trabajando, y creo que es mejor ir ganando un poco más de experiencia, ir teniendo estos cursos, entender lo más básico, para poder después aprovechar de manera más profunda los diplomados, poder discutir un poquitito más con los profesores, eh, tener dudas que te hayan surgido durante el periodo de trabajo, porque uno cuando hace un curso y no ha trabajado, uno aprende materia, viene a ser un poco más como la universidad, pero cuando uno ya ha tenido un poco más de experiencia, uno trata de ir a estos programas de diplomado para poder resolver problemáticas que surgen día a día. Eh, y termino mi diplomado y comienza a mí a gustarme un poquitito el área de investigación, que siempre lo había traído, y el área de la fisiología. Y es ahí cuando yo comienzo a ponerme en contacto con un profesor de la universidad, ya prácticamente amigo, una persona ya para mí muy cercana y que me ha servido de un gran apoyo en mi formación, que es el profesor Oscar Aranea. El profesor Oscar Aranea es docente investigador de la universidad en fisiología, y yo me acerco a él, le comento que el área de la fisiología siempre me ha gustado,
y que va muy de la mano con el trabajo también que yo hago, que en el fondo el manejo de un paciente en su estado de salud y enfermedad requiere entender grandes procesos biológicos eh, que te permiten ir más allá, en el fondo, no solamente ir repitiendo técnicas, sino que poder entender el contexto en el que está el paciente y qué es lo que está produciendo en su medio interno, en el fondo. Y con él comienzo a ir a sus clases que impartía en medicina, y poco a poco comienzo a ingresar a hacer algunas clases, algunas ayudantías, seminarios, al que me fue invitando, y así me fui formando, fui en parte profundizando más con él y con autoestudio en el área de fisiología, fuimos haciendo algunos trabajos, y Oscar me propone en el fondo, yo quería hacer un posgrado en el área de fisiología me gustaba más hacer un salto en el fondo, hacia un magíster, pero en un área de ciencias básicas. Eh, y es ahí cuando conversamos cuál programa podría ser más beneficioso. Había un programa de fisiología en la Universidad de Chile que era también muy interesante, y surge la posibilidad de irme a Barcelona. Claramente, o sea, era una excelente idea, un proyecto muy ambicioso, por así decirlo, y resultó, tuve la ayuda en esos momentos ya, que fue el año pasado, tuve el apoyo de la clínica y de mi jefatura, el kinesiólogo Francisco Sfeir, que nos permitió en el fondo, me permitió poder irme a Barcelona, me permitió poder volver después a la clínica a seguir trabajando, y desarrollarme en esa área. Así que la verdad ha funcionado, esa ha sido más o menos mi formación. Y claro, entre medio, más que formación, certificaciones como son la de terapeuta respiratorio del Consejo Latinoamericano, que uno básicamente dicta una, una prueba, una prueba. Pero eso ha sido más o menos el camino. Yo empecé a realizar cursos a medida que estaba trabajando, luego ingreso a un programa de diplomado, para posteriormente ingresar ya a mi programa de magíster, que fue en Barcelona, en un área un poco menos clínico, eh, que si bien por ser el hecho de fisiología se dice que es menos clínico, pero finalmente es absolutamente aplicable. O sea, eh, es la base para mí de lo que uno puede plantear en la clínica. Y en eso estamos, la tesis la presenté en septiembre, la defendí también en octubre, creo, y con buenos resultados, así que muy contento de todo lo que fue el proceso. Qué bueno, profesor. Bueno, muchas felicitaciones por su magíster, por la defensa. Qué bueno que haya salido todo bien. Em, bueno, siguiendo también en la línea de las certificaciones, acá nos preguntan de cómo fue el proceso de preparación para que se certifique en terapia ventilatoria. ¿Cómo fue el proceso, perdón? ¿Cómo fue el proceso de preparación para certificarse en terapia ventilatoria? Ya, el proceso de preparación parece, la verdad es que conlleva, yo creo que desde el día uno en donde uno comienza a trabajar. Esta certificación, a ver, como lo dice, es una certificación internacional y tiene la gran dificultad de que los kinesiólogos o los terapeutas respiratorios en otros lados no cumplen las mismas funciones en todos los países. Y eso conlleva una dificultad al momento de dar el examen porque hay distintas visiones, hay distintos roles también que cumplen algunos colegas en otros países que nosotros no cumplimos, o algunas cosas que nosotros hacemos y ellos allá no realizan. Entonces, lo que uno forma, una prueba como de práctica, con un temario también, que toca más o menos los temas que debiese uno saber, y en base a eso uno sabe las preguntas a qué van a ir direccionadas. Sin embargo, este examen es poco de materia, es bastante aplicativo, son bastantes casos clínicos eh, que te llevan a pensar cómo puedes hacer cambios en la terapia ventilatoria, el manejo del ventilador, manejo del paciente, mucho manejo técnico también de los sistemas de aerosol terapia, inhaloterapia, que, que la verdad
muchas de esas cosas te las tiene que ir dando de a poco la experiencia. Y por eso es un poco estresante esa certificación, porque para prepararse, si bien uno, claro, lo conversamos con un colega, el colega Ignacio Romero en su momento, que también es certificado, eh, es muy difícil poder preparar esa certificación porque es muy práctico, es muy de resolución de problemas. Entonces, si bien uno comienza a preparar el temario que esta certificación entrega, finalmente las preguntas, si tú no vas un poco más allá, si tú no entiendes lo que le está pasando al paciente, no es llegar y contestar de memoria. Entonces, básicamente, ¿cómo lo fui formando? Para ir más directo a la pregunta, conversando mucho con colegas. En la clínica existen colegas con mucha más experiencia que yo, que trabajaron mucho tiempo en la Universidad Católica, que algunos de ellos están también certificados. Entonces, cada caso, cada pregunta de estos test de prueba, cada, cada caso en la clínica, que quizás podríamos hacer algo mejor, lo conversábamos, lo discutíamos, y en ese sentido yo tengo que agradecerle mucho a mis colegas también, y recomendar siempre preguntar. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es ir preguntando a los colegas de más experiencia para ir aprendiendo, y porque ellos, a ver, valga la redundancia, al llevar más tiempo trabajando, sí o sí van a poder responder siempre mejor que uno a situaciones de más estrés, a situaciones que requieran de buscar soluciones más rápidas. Yo creo que independiente de la formación que uno tenga teórica, hay cosas que la experiencia las va dando y que no hay otra forma de irlas adquiriendo. Gracias a Dios igual, por lo menos, la experiencia que tuve en el Instituto Nacional del Tórax es una gran experiencia. Me vi sometido a gran cantidad de los problemas que probablemente después aparecen en estas certificaciones, y, y bueno, y eso fue un poquitito más sencillo en ese sentido. Pero claro, es una certificación que probablemente no es para una persona que está recién saliendo de la universidad y que ha estudiado, por mucho que haya estudiado mucho, ¿ya? Porque es un certificado poco teórico. Se requiere harta experiencia. Profesor, acá también nos está llegando otra pregunta que dice, ¿cualquiera puede dar esa prueba o se requiere algún tipo de experiencia laboral en el área? No cualquiera puede dar esa prueba. Hay algunos requisitos. A ver, si no me equivoco, creo que tienen que ser 4 o 5 años trabajando en una unidad de cuidado intensivo o en algún área respiratoria. Eh, a- demostrar formación objetiva como diplomados o cursos en el área, y creo que esos eran los dos principales requisitos: los años de experiencia y la demostración de horas de formación. Porque si no, o sea, tratan de descartar rápidamente a aquellos que probablemente ya no van a poder aprobar el examen. Claro. Y, por ejemplo, ya llevando más la kinesiología intensiva actual, que ha estado como bien en boga por el tema de la situación pandemia eh, que estamos pasando ahora. Durante el periodo más crítico de la pandemia, ¿cuáles han sido los desafíos más complicados que ha tenido que enfrentar? A ver, los desafíos más complicados. Compleja pregunta. Creo que ha sido un periodo bastante difícil, bastante agotador, tanto en lo laboral como en lo emocional. Eh, creo que, a ver, te lo voy a ir dividiendo. Del punto de vista emocional, creo que hay cosas muy impactantes, como cuando los pacientes los van a intubar y se entran en contacto en una videollamada con la familia, asumiendo en el fondo la idea de que existe la posibilidad de que no los vayan a poder volver a ver. Creo que esa es una imagen bastante potente de esta pandemia. O sea, si yo te tuviese que decir como una imagen de esta pandemia como que queda marcada, yo creo que es eso: el entregarse en el fondo un paciente al grupo de profesionales que los va a tratar y despedirse de su familia solamente con fe a que todo va a salir bien, es una imagen potente, ¿ya?
que a la larga igual va generando peso en uno. Ahora, del punto de vista laboral, creo que todo. Nosotros pasamos en la clínica de tener aproximadamente 6 camas de UCI a tener 38. Eso implicó que ingresaran colegas también que no se dedicaban al área y que gracias a la buena voluntad que ellos tenían y a la necesidad también que nosotros teníamos, eh, se ofrecieron y entre nosotros nos fuimos ayudando y apoyando para poder darle el soporte a todos los pacientes que requerían, en el fondo, esta necesidad de kinesiología, que eran todos. Todos los pacientes en ventilación mecánica requirieron, o sea, iban a necesitar de kinesiología, y con los kinesiólogos que éramos muy pocos. Pensar que esas eran solamente las 30 camas de UCI, falta todavía contar los que eran camas de intermedio. Sumado a eso, creo que teníamos turnos largos, de 12 horas, más o menos de día por medio, que también fue muy agotador. Yo creo que las horas laborales para mí en ese periodo fue muy intenso, porque yo hacía 12 horas, por ejemplo, un día lunes, tenía que llegar a preparar clases en la noche para los alumnos de la universidad, y al día siguiente tenía que trabajar en mi tesis que tenía que defender. Entonces, y después volví a trabajar 12 horas en la clínica. Entonces fue un periodo también de esfuerzo físico y mental importante, pero, a ver, no todo es malo, no todo es malo. ¿Por qué? Porque ocurre algo raro, que es prácticamente 5 años que yo me estaba formando en esto, y ocurre una pandemia de estas características, y es como, ya, para esto nos estuvimos formando, o sea, para poder responder de la mejor manera cuando se requiera, y era un momento de necesidad máxima. Entonces, existe ese como doble sensación de las personas que nos dedicamos a esto, que nos gusta esto, que nos apasiona el poder ir ayudando a los pacientes, que nos apasiona ir viendo los problemas que se pueden ir generando, el ir aprendiendo, el ir buscando soluciones con los problemas, y además que era una patología que íbamos a ir aprendiendo día a día, o sea, que íbamos a ir adquiriendo algunas funciones, en el fondo, eh, que se iban dando, y nos íbamos dando cuenta de cómo se iba comportando esta enfermedad, que también fue cambiando a medida eh, que los pacientes llegaban más tarde a consultar, llegaban más deteriorados, fue cambiando el tipo de paciente también durante la pandemia. Oye, Cristian, yo quería tomar una frase que dijiste tú que yo creo que es transversal para todas las áreas. El tema de compartir la experiencia o hacer preguntas a colegas de mayor edad o mayor experiencia. Yo creo que eso es clave. La forma de poder dar el paso hacia adelante es preguntar. Es ser humilde cuando uno no sabe, porque es imposible manejarlo todo, es muy amplio en las distintas áreas, y obviamente que la visión que pueda dar alguien de más experiencia te puede llevar a resolver muchos de estos casos complejos. Así que muy, muy buen punto que tocaste ahí. Aprovecho de preguntarte, acá Francisco, que yo creo que tú lo conoces, nos estaba preguntando cuál es el rol que cumple un kinesiólogo en la unidad de cuidados intensivos. Súper. Bueno, Francisco Sveig, me imagino que mandó esa pregunta. Bueno, ¿cuál es el rol que cumple un kinesiólogo? Hace un par de semanas fue el Congreso de Kinesiología Intensiva, y hubo una charla muy interesante ahí, cómo determinamos las competencias y cuál es finalmente el rol que debe cumplir el kinesiólogo en la unidad de cuidado intensivo. Y esa es una pregunta bastante relevante. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no existe la certificación de las especialidades, no están reconocidas por el Ministerio de Salud, básicamente. Y para poder a futuro pensar en que las especialidades se puedan certificar, necesitamos tener claro también cuáles son los roles y en qué cosas nos tenemos que desempeñar. Y en base a eso, en la Sociedad de Medicina Intensiva se postulaban distintos pilares, ¿ya? Pilares que corresponden a la terapia motora, pilares que corresponden a la terapia clínica, respiratoria,
pilares que tienen que ver también con la formación y educación a los demás alumnos, y pilares también que tienen que ver con la investigación. Si vamos específicamente el rol del kinesiólogo en la UCI, te puedo describir varias cosas que pueden ser la rehabilitación motora, promover la independencia funcional de los pacientes, evitar en el fondo todas las complicaciones que pueden estar asociadas al reposo. Y eso implica poder movilizar al paciente incluso desde la etapa en que el paciente está sedado en ventilación mecánica, en prono, que es cuando los ponemos de guatita como una maniobra de rescate para los pacientes que ya no responden a ninguna terapia de manera pulmonar. Y desde ese punto, desde ese límite muy precoz de rehabilitación, poder ayudar a que los pacientes puedan salir de la mejor forma posible. No solo poner el énfasis en que la persona sobreviva, sino que pueda salir en las mejores condiciones posibles. Perdón. Y por otro lado, también la terapia respiratoria. Y la terapia respiratoria consta en la monitorización de la ventilación mecánica, en la programación, en setear el ventilador, en realizar maniobras y técnicas kinésicas que permitan permeabilizar y asegurar la vía aérea del paciente. Estos pacientes comienzan a producir una gran cantidad de secreciones bronquiales que pueden finalmente generar problemas de broncoconstricción, problemas de oxigenación, que debemos manejar de alguna forma para que no se compliquen. Sumado a eso, manejar todo lo que corresponde a inhaloterapia y oxigenoterapia. Y participar de las tomas de decisiones en conjunto con el equipo médico y el equipo de enfermería para ver cuáles van a ser los planes a seguir en los manejos de los distintos pacientes. No solamente esto ocurre ahora por la pandemia, por el tema COVID, esto ocurre siempre, ¿ya? En general los equipos de unidad de cuidados intensivos son equipos multidisciplinarios, en donde conversamos siempre y tomamos las decisiones en conjunto con el equipo médico. Tenemos, por lo menos nosotros, una bastante buena experiencia en que los médicos se acercan a nosotros, nos piden la opinión, ¿qué crees que podemos hacer con estos pacientes? Y de esa forma poder en el fondo ir todos remando para que el paciente pueda ir avanzando. Gran parte de nuestro trabajo entonces va a ser promover una correcta movilización del paciente para que tenga una mayor independencia, pero también promover la protección pulmonar y proteger también la oxigenación del paciente para poder mantener también o sacarlo de un riesgo vital. O sea, tenemos dos objetivos clínicos bastante relevantes: aportar para sacar al paciente de un riesgo vital, y además colaborar para que la funcionalidad y la independencia de estos pacientes sea lo mejor posible al momento de salir de esta terapia. Uno cree que basta con sobrevivir a la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos para estar bien, y no es así, ¿ya? Quedan muchas secuelas que posteriormente pueden ir generando algunos problemas a largo plazo, ¿ya? Y hay muchas secuelas del paciente post-hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos que lamentablemente en Chile no se siguen o no se tratan a estos pacientes. Son pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos, salen después del periodo de hospitalización y muchas veces no siguen con rehabilitación en la casa. Oye, Cristian, bueno, dentro de lo que comentabas tú, el hecho de trabajar en este equipo multidisciplinario, que los mismos médicos les pregunten a ustedes, yo creo que porque ustedes han llegado a un nivel de expertise que les permite trabajar codo a codo en relación a conocimientos con ellos y con el resto del equipo de la unidad. Entonces, de hecho, yo creo que este año por fin ha sido un poco más reconocido. De hecho, me acuerdo un diario de difusión masiva puso alguna portada por ahí en relación a los kinesiólogos de unidades complejas. Entonces, yo creo que también va por esa línea, el hecho de que se han ganado un espacio por el rendimiento y por lo que han mostrado en este periodo. Ahí está, esa misma. Sí, estamos preparados para todo. Oye, y bueno, dentro de esto mismo yo también quería preguntarte un poco cómo has visto el manejo como país, cómo hemos respondido frente a esta pandemia y bueno, también un poco cómo ha sido Chile desde el punto de vista de la kinesiología referente a otros países de la región, que me lo comentan
porque hemos tenido contacto con colegas de otros lados. Cuéntame un poquito de eso. Sí, a ver, creo que no, en estas discusiones cuando uno trata de ver si es que las cosas se han hecho bien o se han hecho mal, lo primero que hay que hacer es tratar de despolitizar estos temas y ver cómo se ha realizado en otros países. Creo que es un problema enorme, enorme, que creo que ningún país, ninguno, podría estar preparado para haber respondido y categorizar como una respuesta correcta. Creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, sí, absolutamente, pero creo que, a ver, creo que el sistema o las redes por lo menos se movieron rápidamente, se pudo unificar todo el sistema de salud, unificar solamente, en el fondo, camas, las camas eran iguales para todos. Eh, Sin embargo, donde yo estoy en desacuerdo en decir en que el sistema de salud no colapsó. En eso creo que yo estoy bastante en desacuerdo. Yo creo que el sistema de salud colapsó. Llegamos a tener alrededor de un 400% más de hospitalizados en UCI de lo que se tenía. Una cantidad de camas que sobrepasaban en un 300% de lo que contaba Chile. Eso es sobrepasar el sistema. O sea, ese exceso de camas no fueron atendidas por personal formado y especializado en UCI. Eso quiere decir que los riesgos también de los pacientes que terminaban hospitalizados eran mayores. Por ende, esa sensación de que el sistema no colapsó porque todos recibieron camas, creo que queda un poco corto el análisis. ¿Por qué? Porque creo que es el poder responder bien del punto de vista de salud pública va más allá de tener las camas. Creo que requeríamos de probablemente una cantidad de personal mucho mayor. No digo que se podía hacer, como reitero como partí diciendo este tema, es un problema enorme que va más allá de cualquier país. Pero ponerlo como que tuvimos un sistema que no colapsó, creo que es un error. Como les digo, es, es aminorar una problemática que fue gigante. Creo que en Santiago y en algunas regiones el nivel de estrés fue bastante grande con pacientes hospitalizados en unidades que no estaban. O sea, es más allá que una cama, es tener equipos de monitorización invasiva, es tener gente que sepa interpretar las cosas, tomar decisiones en momentos adecuados. El tomar una decisión tarde puede involucrar una mala salida en el fondo de ese paciente. Puede significarle la vida, tomar una decisión momentos más tarde. Y nosotros lo vivimos. En la clínica, como les digo, tuvimos un número de camas mucho mayor de lo que teníamos durante el año. Y tuvimos que repartirnos, tuvimos que colaborar entre todos para hacer que todas estas complicaciones fuesen lo menor posible. Pero es un tema difícil. Me parece que muchas cosas se hicieron de manera correcta. Quizás algunas decisiones de cuarentena se tomaron quizás tardías, eh, pero se han ido arreglando. Si bien tuvimos mayor cantidad de tiempo para habernos preparado de mejor forma, creo que no íbamos a hacer la excepción por ningún momento. Pero sí tenemos, y siento el gran orgullo en general de la formación profesional de los colegas de salud. Creo que es un equipo que es para sacarle el sombrero a todos, desde los que no trabajaban en el área de intensivo y se animaron y fueron y estudiaron y estuvieron ahí cuando podrían haber estado en sus casas sin el riesgo de contagiarse, hasta los de más experiencia que tuvieron y tomaron un rol protagónico para poder ayudar a cubrir y solucionar problemas que muchas veces no daba abasto el personal. Entonces, creo que eso es lo que más rescato. Las personas, eh, creo que el personal de salud es para sacarle el sombrero. El esfuerzo que hicieron, turnos, o sea, yo me acuerdo de algunas enfermeras, doctores, turnos de 24 horas para poder disminuir la movilidad entre el trabajo y la casa, el tener que dejar muchas veces a la familia de lado, significa
significa un esfuerzo mayor y significa además una pasión por lo que el equipo estaba haciendo. O sea, es un esfuerzo que si no te apasiona lo que estás haciendo, no lo haces, no lo haces. Y creo que la gente, el personal de la salud se lo tomó muy en serio. Buenísimo, sí, sin lugar a duda un año que nunca olvidaremos en todo sentido y sobre todo para ustedes que estuvieron ahí trabajando en primera línea. Em, no sé si quería mostrarnos un poco alguna imagen ahí que tenía Cristian dentro de... Te puedo mostrar alguna. Esto fue una presentación que hicimos hace un tiempo, también con Rafa, que nos invitó a la Universidad fue en Uruguay, Sí, la Católica de Uruguay. la Católica de Uruguay. Presentamos Bueno, un poco sí, también. como te decía, ellos no tienen el nivel de profundización en relación a la formación que tienen acá, por eso muchas veces los kinesiólogos de acá pasan a ser referentes. De hecho, no sé si ellos manejan el tema ventilatorio allá. Yo creo que lo hacen los especialistas, los médicos. Sí, allá, bueno, por lo que nos contaban, pareciera que no. Y claro, cuando nosotros tuvimos esa charla, ellos todavía estaban ahí como esperando, no sabían en qué momento se iba a convertir todo en un desastre, así que nos pidieron ayuda, contarles un poco la experiencia de nosotros. Y aquí nosotros les podemos mostrar un poco algunas fotos, no es para centrarnos en cada uno de esta presentación, pero por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha tenemos el equipo de fonoaudiología, un equipo que creo que en la pandemia adquirió una importancia y una relevancia, pero absolutamente gigante. Trabajamos codo a codo con ellos, con los pacientes, sobre todo los pacientes traqueostomizados, que tenían problemas de dilución, que necesitábamos reentrenarlos para poder que se fuesen sin traqueostomía para la casa, y que en el fondo su independencia también fuese mucho mejor. El equipo de enfermería y técnicos de enfermera acá arriba, en la imagen de arriba, también trabajando siempre en conjunto. La gran mayoría de los pacientes hospitalizados eran pacientes obesos que había que movilizarlos. Si no nos ayudábamos entre todos, la verdad es que el tema era muy difícil. Y en la imagen de abajo, básicamente nosotros participando también en las entregas de los médicos, en donde nos preguntaban básicamente todo lo que íbamos viendo, todo el rato nuestra opinión. Creo que fue un trabajo en equipo, la verdad, muy, muy bueno. Eh, Además, bueno, aquí yo dejo una colega, amiga mía, que para demostrar un poquitito el estrés también de someterse a las constantes revisiones que había que tener para no exponerla solo a ella, también me expuse yo y a unos amigos de la unidad de paciente crítico, que teníamos que irnos chequeando, sino también nosotros podíamos traer el virus desde afuera y arriesgar al personal de salud de la clínica, ¿ya? Así que eso es un poco de las fotos de las realidades. Asimismo, bueno, una gran cantidad de estudios que tuvimos que ir leyendo e ir formando. Si ustedes se fijan acá en este gráfico, podemos ver un poco la ocupación que yo les comentaba que habíamos tenido. En la línea punteada es las camas que nosotros teníamos de UCI. Fíjense con cuánto terminamos, es mucho más, o sea, el sistema sí colapsó. Si nosotros no tomábamos medidas, eh, la verdad es que podría haber sido una situación bastante, bastante fea, mucho peor que en Italia probablemente. Y así nos tuvimos que ir formando bastante para responder a medida, esto eran papers, fíjense, 28 de marzo, eh, si no me equivoco, este es como de junio, que había que estar leyendo constantemente. Y un gran apoyo creo que fue la Sociedad de Medicina Intensiva también en poder guiar y protocolizar muchas de las cosas y decisiones que teníamos que ir tomando. Y bueno, eso era, nosotros teníamos una UCI pequeña, como les decíamos, con un tipo de ventilador solamente, ideal, no había que aprender mucho de distintos equipos. Terminamos teniendo ventiladores de todos los tipos, generando videos para tratar de ayudar a los demás colegas cuando tenían que armarlos de emergencia. Aquí estaba nuestro jefe con un colega también armando cánulas nasales eh, artesanales, porque ya no, en algunos casos no quedaban equipos, y teníamos que armar en el fondo sistemas que de a poco fueron saliendo, eh, que fueron empezando a ser recomendados para salir del paso y ganar tiempo con los pacientes que todavía no podían optar algunas veces por un ventilador mecánico. Y en base a eso, les puedo mostrar también otra cosita
interesante que hicimos, como surgieron tantas medidas de rescate, también tuvimos que comenzar a estudiar un poco, o sea, y a investigar cuáles cosas de estas fake news que salen eh, son reales y cuántas cosas podemos utilizar para los pacientes. Eh, Déjenme ver, a ver si les puedo mostrar aquí. Sí. Aprovecho el intermedio, Cristian, porque están apareciendo algunas preguntas bien interesantes. Mira, Rodrigo nos comenta, pensando que cuando se habla de profesional de la salud, la mayoría piensa siempre en médicos o enfermeras. ¿Tú consideras que la pandemia ha permitido visibilizar mejor la labor del kinesiólogo en manejo de urgencia? A ver, definitivamente más de lo que teníamos antes de la pandemia, pero definitivamente creo que es muy poco todavía lo que se ha aprovechado de esta instancia. Eh, Me parece que es una instancia que se le podría sacar un gran provecho para demostrar las funciones y la importancia del kinesiólogo en una unidad de cuidado intensivo. Eh, Creo que estamos muy faltos en la generación de evidencia para poder demostrar las necesidades, la máxima capacidad de atención de un kinesiólogo en una unidad de cuidado intensivo eh, y la relevancia que tenemos. Eso probablemente para el ministerio, pero para la gente creo que también es súper importante que conozcan los profesionales que van a estar a cargo de ellos. Y creo que falta. Falta probablemente alguna acción gremial más importante eh, que, que aproveche en el fondo esta instancia para poder poner en la palestra el rol del kinesiólogo, la importancia que tiene y poder adquirir eh, los espacios que el kinesiólogo se merece. Creo que si bien hay una gran queja porque hay muchos kinesiólogos, quizás es más lo que falta de plazas para los kinesiólogos a que sobren. Creo que la pandemia nos ha recontra demostrado que la gran cura hubiese sido tener una población sana. O sea, si nosotros calculamos el porcentaje de los sujetos que terminan graves, son pacientes obesos, son pacientes hipertensos y diabéticos, por decir tres cosas bastante importantes que se repetía mucho. Esas tres características probablemente, y saliendo un poco del área del kinesiólogo no netamente intensivista, sino que el kinesiólogo que pueda prescribir ejercicio, tiene un rol absolutamente importante. Probablemente sería interesante evaluar el impacto de esta pandemia en los países que tenían mejores tasas de vida, de calidad de vida. Porque claramente, si nosotros tuviésemos una población menos obesa, una población más activa, eh, podría cambiar, por lo menos en cierto grado, en algún porcentaje, el daño que genera este virus. Entonces, yendo más en específico a la pregunta, si ha servido en el fondo esta situación para demostrar un poco el rol del kinesiólogo, ha servido, es innegable que ha salido como en la portada del diario que hemos puesto, pero creo que es poco aún. Creo que los medios de comunicación aún están muy centralizados en el médico, y cuando salen del médico es la enfermera. Y creo que hay muchas, y hay más que nosotros. Creo que nosotros por lo menos también algo hemos tenido de demostración de la importancia que hemos tenido nosotros. Pero están los fonoaudiólogos, están los técnicos de enfermería, eh, y el equipo es muy grande. Está la gente del aseo, que la gente del aseo, o sea, si no están, el riesgo de contaminación de nosotros también es mucho mayor. Eh, Creo que ha sido básico el reconocimiento. El reconocimiento. No puedo decir que no es inexistente, sería mal agradecido. Pero yo, viendo a mis colegas, viendo el esfuerzo, creo que debería ser más y deberíamos aprovechar esta instancia para poner la kinesiología en el lugar que se merece y poner el ejercicio físico en el lugar que se merece dentro de la salud y el plan de salud. Creo que el ejercicio hay que tomarlo como un fármaco que se debe dosificar, que tiene efectos adversos y que debe ser utilizado y gestionado por un profesional especialista en esa área, que es en estos momentos el kinesiólogo. Buenísimo.
Muchas gracias, Cristiana, y por tu completa respuesta. Oye, la Yanina quería hacerte una pregunta que yo creo que también va en el marco de las cosas que comentaste en relación a tu magíster. Dale, Yanina. Sí, profesor. Quería, bueno, ya llevando de nuevo a la parte de sus estudios, en relación al magíster que realizó en Barcelona, ¿qué diferencias pudo notar en la kinesiología que se ejerce en España versus en la kinesiología que se ejerce acá en Chile? Por ejemplo, si existe alguna mayor valoración de tanto los kinesiólogos, fisioterapeutas allá más que acá en Chile. Sí, es interesante, ¿eh? A ver, directamente con el magíster poco, porque no, en el magíster, al ser un magíster de ciencias básicas, de ciencia biológica, me desenvolví más con colegas que eran bioquímicos, biólogos, eh, algunos preparadores físicos, eh, un, un matrón notable también que estaba ahí. eh, entonces, poco con la kinesiología. Sin embargo, eh, uno está viviendo allá, entonces uno también se da cuenta cómo es el desempeño, cómo es el rol y cómo es la visión que se tiene de los kinesiólogos. La verdad es que allá básicamente es el fisioterapeuta musculoesquelético. La parte respiratoria está empezando. Creo que de a poco está tomando más revuelo. De hecho, no sé si estarán acá, creo que está Simón López, sí. Nosotros tuvimos dos internos venidos de Francia, que estaban estudiando allá, no me acuerdo si era fisioterapia o kinesiología, ¿cómo se llamaba? Y vinieron a hacer una práctica en la clínica. Y claro, ellos probablemente nos contaron bastante la experiencia de allá, y mucho el rol de la terapia respiratoria es poco lo que se hace, ¿ya? Sí están bastante avanzados en el tema musculoesquelético, tienen bastantes trabajos de investigación, y tienen una cultura deportiva bastante alta. Eh, Creo que igual están menos integrados a un equipo médico. Creo que trabajan un poco más por separado. En general, acá en Chile, una de las cosas que yo destaco mucho en todas las áreas es el trabajo multidisciplinario, el contacto que se tienen con los médicos tratantes de parte de los kinesiólogos. Tanto el kinesiólogo de neurorehabilitación, el kinesiólogo de músculo esquelético, el kinesiólogo de intensivo. Eh, Ahora, si tú me preguntas, creo que en Chile, si bien la experiencia en España de los kinesiólogos respiratorios, los colegas son muy buenas y tienen una gran cantidad de experiencia también, creo que Chile no tiene, no debiese envidiarle de gran medida a la formación que hay en España en el área de respiratorio, ¿ya? En el área respiratorio. Eh, Así que, bueno, creo que es una experiencia, irse hacia afuera creo que es una experiencia siempre muy buena. Siempre la recomiendo porque te entrega mucho más allá que solo estudiar lo que tú quieres ir a estudiar. Creo que te abre un poco más la mente, abre un poco más el trato, te da otras visiones y eso siempre es bueno. Eso siempre va a ser bueno. Puedes estar de acuerdo o no con ciertas cosas como se hacen, pero te permite tomar decisiones en base a una visión mucho más amplia que tú vas viendo. Oye, Cristian, volviendo un poquito atrás, esa imagen que tú mostraste de todo el equipo, todo el equipamiento, yo no sé mucho, yo la última vez que vi algo así fue cuando estaba internado hace varios años atrás en el Sótero del Río. No tanto. Eh, gran internado también, gran lugar, grandes profesores, me tocó ahí también aprender mucho. Y quería preguntarte en relación a algo que también nos enviaron acá, en tu impresión en relación al uso de las cánulas de alto flujo artesanales. Perfecto. Bueno, eso era justo también lo que les iba a compartir. Eh, Surgió esta, ¿se ve ahí o no? Sí, se ve perfecto. Bueno, surge la necesidad, los pacientes comenzamos a tener déficit de algunos equipos y elementos, dentro de eso los equipos de cánula nasal de alto flujo, y de diversos centros clínicos y diversas sociedades comienzan a salir recomendaciones para poder armar de manera artesanal estos equipos.
en el fondo con otros materiales que podrían estar disponibles en las unidades de cuidado intensivo. Y los armamos y nos entró la duda, qué tan seguro podían ser. Y frente a eso creo que no nos quedaba otra forma que hacer un trabajo y evaluar estos sistemas. Así que por suerte, con la ayuda de algunos docentes de la Universidad de los Andes y los colegas de la clínica, realizamos un trabajo evaluando estos dos equipos que habían salido de cánula nasal de alto flujo. Y pudimos publicarlo, como se ve en la imagen, en la revista de Kinesiología, acá en la revista chilena de Kinesiología, los resultados que nosotros entregamos. Y vimos que había un tipo de equipo que claramente no servía, no entregaba lo que decía entregar, y podía ser riesgoso para los pacientes, y un segundo tipo de equipo que sí lograba entregar o podía ser una alternativa en caso de la deficiencia de uno de estos equipos. La verdad es que, bueno, esto fue muy bueno, uno, porque pudimos hacer un trabajo que lo publicamos en el Congreso de Medicina Intensiva, junto con todo el equipo de colegas de la Clínica Universidad de los Andes, un colega del Instituto Nacional del Tórax y un profesor de la Universidad de los Andes. Y nos pudimos sacar esa duda y no cometer el error en el fondo de seguir utilizando algunos equipos que claro, de repente de manera teórica uno puede decir, bueno, esto funciona, pero cuando uno lo lleva a los datos y lo evalúa con un método científico más detallado, se da cuenta que uno puede estar ocultando algunas condiciones del paciente y terminar, lo que habíamos conversado antes, tomando decisiones muy tarde en caso de intubar a un paciente. Así que pueden buscar este estudio en la revista de Kinesiología Intensiva, que la verdad fue bastante interesante y muy aplicable a lo que fue el periodo de pandemia. Excelente. Oye, Cristian, bueno, si podéis compartir el link en el chat para todos sería súper interesante si lo puedes dejar para todos los participantes. Bien, en honor al tiempo vamos a ir viendo las últimas preguntas. Nos quedaron un montón pendientes, Cristian, así que en otro momento vamos a ir conversando. Sí, está muy buena la conversación, así que mira, ahora nos están preguntando un poco la formación, ya nos están preguntando un poco en relación a cursos, a diplomados que tú recomiendas en el área intensiva. Y para finalizar, una pregunta de un alumno que encuentro que está bien interesante porque tú hace no tanto tiempo atrás tuviste también la experiencia. Nos dice, ¿qué recomendaciones puedes dar a los alumnos que comienzan su internado? Siento que este año no tuvimos un acercamiento suficiente a cada área por la falta de las visitas. Bueno, también se entiende dentro del contexto, por lo tanto, ¿qué les podrías decir tú a estos alumnos que están entrando a internado en estas áreas? Y bueno, también las recomendaciones que te comentaba antes. Bueno, con la primera pregunta de la formación, bueno, yo la verdad tengo que recomendar el programa que hemos estado trabajando entre todos los colegas de la Universidad de los Andes, ¿ya? Estamos entregando y se entrega ahora, si no me equivoco, y si está ahí Francisco quizás nos pueda ayudar por el chat, pero en mayo comienza una nueva versión del diplomado de cuidados respiratorios de la Universidad de los Andes, y que se enfoca en los cuidados respiratorios generales. Engloba conceptos tanto de la kinesiología intensiva como de cuidados respiratorios del paciente ambulatorio o del paciente respiratorio crónico. Eso da algunas ventajas a programas que solamente se centran en la parte de kinesiología intensiva. Cuando uno está recién partiendo, probablemente uno no sabe, hay muchas cosas que van más allá que solo aprender de kinesiología intensiva, sino que uno también tiene que ver si va a tolerar el nivel de estrés, el nivel de ambiente laboral. eh, entonces, en una primera instancia, puede resultar difícil casarse solamente por un área dentro de esta especialidad cardiorrespiratoria. Y por eso buscar programas que engloben, que tengan los tópicos de formación de kinesiología intensiva, pero que además tenga tópicos de la rehabilitación de un paciente crónico respiratorio, para que se pueda desenvolver y partir una persona con una buena base y poder desenvolverse en distintas áreas e ir probando, creo que es una muy buena opción. Además, la selección de programas
con horas prácticas es extremadamente relevante, sobre todo a las personas que están recién partiendo. Creo que de las cosas que más se valoran al momento después de buscar trabajo, y de uno incluso después para poder sentirse más seguro al momento de trabajar, es tener horas de capacitación prácticas, ¿ya? Y en ese sentido, este diplomado también, del que hemos estado trabajando ya 3 o 4 versiones, consta también de horas prácticas en centros clínicos, lo cual le da un plus, yo creo que tienen pocos programas en Chile. Eso es indudable. O sea, buscar programas que tengan práctica clínica es algo que debe ser vital, sobre todo para una persona que está partiendo, ¿ya? Quizás una persona ya más avanzada puede buscar programas que tengan solamente la parte teórica o de discusión que uno quiera discutir, pero acercándolo más a los alumnos que estaban preguntando, creo que buscar programas con prácticas clínicas es súper relevante. Sumado a esto, la universidad también tenemos algunos cursos. eh, hemos hecho 3 versiones del curso de traqueostomía, que la verdad ha tenido muy buena evaluación. Hemos tenido una gran cantidad de personas inscritas y que toca tópicos tanto de rehabilitación de pacientes traqueostomizados como de manejo de vía aérea artificial, y que le hemos dado siempre una visión global de no solamente el rol del kinesiólogo, sino que también con exposiciones de fonoaudiólogo, de terapia ocupacional, porque es súper importante no solo quedarse con el eslogan del trabajo multidisciplinario. Para poder trabajar realmente en equipo necesitamos entender qué es lo que está haciendo el otro colega, por qué lo hace, por qué para él es tan importante. Y, y creo que prontamente esperamos poder sacar una nueva versión del curso de traqueostomía, eh, para que también los alumnos, incluso los que están en internado, nosotros abrimos la posibilidad de que se puedan inscribir y puedan llegar también a los internados con esa estrategia. Siempre libre, existen distintos programas, pero creo que el ser partícipe también de la Universidad de los Andes les abre la opción de poder seguir formándose en nuestra casa de estudio y, y poder seguir en el fondo trabajando, ir formándose con cursos más chicos también, como son este curso de traqueostomía que vamos a sacar. Y sumado a eso, la Universidad de los Andes también ofrece un programa de estadía simplemente para los que quieran o no puedan pagar un diplomado entero, pero sí comenzar a adquirir práctica clínica, que también le podemos compartir en la información. Tenemos esos 3 programas que la verdad ayudan bastante, sobre todo para empezar un proyecto de formación que va a durar, y que eso es lo que tienen que entender siempre los alumnos, que va a durar toda la vida. El proceso de formación no se acaba nunca, nunca se termina de aprender, siempre vamos a tener que estar entrando a otro programa, ir a cierta charla, ir a cierto congreso, siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros, y eso nos va a permitir ser lo más competente posible y ofrecerle las mejores condiciones a los pacientes. Y la segunda pregunta, Rafa, ¿me la Sí, recuerdas? sí. Déjame hacer una pausa porque me enviaron la información en relación a la estadía en kinesiología intensiva que tú estabas comentando, que comienza en mayo. Todavía no estaba publicada la información, pero en los próximos días va a estar. Y dejé el link del diplomado de cuidados respiratorios, que también se inicia en mayo, el 14 y 15, si es que no me equivoco. Así que para todos los que estaban preguntando, ahí está el link, y próximamente en la página también va a estar la información de la estadía, ¿ya? Y la última pregunta, Cristian, era en relación a qué recomendarías tú para los alumnos que están entrando a su internado y que lamentablemente no tuvieron los pasos prácticos este año. Eh, bueno, por razones que todos comprendemos y entendemos, que es por la limitación en relación a la capacidad de pasos prácticos. Sí, bueno, es una situación difícil que le ha tocado a los alumnos. Creo que, eh, en primer lugar, darles todo el apoyo, porque me imagino muchos con la esperanza de llegar a los últimos años, años más prácticos que han estado esperando por harto tiempo. eh, es difícil, y es difícil también para los profesores, que también han hecho un esfuerzo gigante por poder transmitir los conocimientos de la forma más clara y que puedan ser útiles para los alumnos. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Es muy
simple, pero a la vez muy complejo. Creo que las personas que tengan intención, ganas de ir aprendiendo, se puede hacer. Y siempre van a poder conversar con los distintos docentes de la universidad para, a ver, se pueden desde gestionar reuniones para discutir casos clínicos que pueden servir después en un futuro a los pacientes, discutir temas que los mismos alumnos vayan promoviendo. Pero eso requiere algo que muchas veces es difícil de los alumnos, que es tomar la iniciativa. El decir, bueno, salí de vacaciones ahora, puedo hacer algo para que al momento que me toque entrar, porque esto es como estar en el equipo de reserva. Son pocos los cupos, es mucho el tiempo de espera para entrar después a los internados, entonces al momento de uno tener la posibilidad, tiene que entrar con todo. Entonces va a requerir sí o sí de más trabajo de los alumnos en parte, va a requerir de que los alumnos soliciten, podremos hacer alguna charla, podremos tocar algún tema, conversar con la escuela, podremos organizar alguna reunión clínica, podremos organizar alguna visita, qué factibilidad hay en verano de hacer alguna visita, los alumnos que todavía no ingresan al periodo de internado, eh, para mantenerse un poco activos. Creo que la imaginación da para mucho y cualquier idea que se plantee de manera correcta, yo creo que la escuela está abierta de escuchar y buscar las soluciones para poder facilitar el conocimiento. Y bueno, nosotros también, los docentes de la Clínica Universidad de los Andes, varios somos profesores de la universidad y también estamos abiertos a poder resolver dudas si nos necesitan para discutir algún tema. Estamos abiertos también siempre a poder ofrecer nuestra ayuda en colaborar con la formación de ustedes. Excelente, Cristian. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Sin lugar a dudas, muy enriquecedor todo lo que nos cuentas, tanto para tus colegas como para los alumnos. La verdad que en tu corta carrera has logrado llegar a un nivel muy alto de conocimiento y se agradece también tu generosidad para poder compartirlo. Yo aprovecho de darle las gracias a todos los participantes, mil disculpas por no poder sacar al aire todas las preguntas, pero tratamos de hacerlo, de sacar la mayor cantidad. También aprovecho de dar las gracias a Yanina por las excelentes preguntas que hizo, al centro de alumnos también, porque ha estado participando de manera activa en todas estas instancias, y aprovecho de dejarlo invitado a la próxima, que es el martes 29, vamos a estar conversando con el profesor Jorge Díaz en relación a los nuevos desafíos de la neurokinesiología, ¿ya? La neurokinesiología no solamente ha sido un área que ha estado netamente en lo que es rehabilitación de pacientes, valga la redundancia, neurológico, sino también ha entrado muy fuerte a lo que es musculoesquelético. Así que va a ser una conversación bastante interesante. Los dejamos a todos invitados. Le Y para agradezco más... también, Rafa, le agradezco la invitación nuevamente, te agradezco también, Yanina, por la organización, las preguntas, así que yo también siempre dispuesto a lo que quieran, cuando necesiten, aquí estamos, así que muchas gracias nuevamente por la invitación, un agrado estar con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, si quedaron dudas en relación a los diplomados cursos en la página de la Universidad de los Andes, en la parte de formación continua, diplomados cursos, ahí pueden encontrar. Yo me despido, Cristian, Yanina, a todos los que nos acompañan hoy día, muchas gracias y nos volveremos a ver prontamente. Un abrazo grande para todos, que estén muy bien. Buenas noches. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, chao. Profesor, en nombre del Centro de Alumnos, muchas gracias por la charla. Estuvo muy buena y de todas maneras, cualquier cosa en el futuro le vamos a estar comentando. Muchas gracias, así que yo tengo toda la disposición, así que lo que necesiten, me avisan. Gracias, profe. Estamos al habla. Chao, chao.